hoy pues la democracia está enfrentando evidentemente problemas de autoritarismo por el Sí, COVID y por el otro lado porque están surgiendo liderazgos, eh, este, pues liderazgos que violentan mucho de la democracia, ¿no? O sea, en Estados absolutamente. Unidos, en Brasil, además de los clásicos como Venezuela, ¿no? En México, pero pues también en Inglaterra con Boris Johnson, aunque quizá ahí hay más institución fuerte que puede ser contrapeso, pero también ha sido un líder populista, ¿no? Sí, Y en cada uno de ellos hay tintes muy característicos, ¿no? En su populismo están defendiendo políticas nacionalistas que quizá no lo son en el fondo, pero defienden políticas. Por eso era mi pregunta al claro, principio. claro. Sí, sí, Y sí, aparecen como reacciones antiglobalización en cierta medida, ¿no? Aunque no sí, necesariamente lo son, ¿no? sí, exacto. Pero, y también creo que ahora lo que está pasando es una cuestión de doble filo. Ese es un poco nuestro interés, indagar y penetrar en estos fenómenos, ¿no? Y hasta qué punto la globalización está detrás del problema del populismo, que creemos que también puede ser, ¿no? Por todo esto que pasa, ¿no? Claro, Polarización, ¿no? Y sí, que en todos los análisis que ha hecho de de la globalización está presente. Polarización interna, sí, incremento de la desigualdad, concentración del ingreso como un fenómeno, esta clase cosmopolita de la que habla, ¿no? Y que de alguna manera vulnera en muchos sentidos a los estados nacionales, ¿no? Y a y sobre todo a sectores muy amplios de la sí. población. Y creo que están produciendo eh, fenómenos políticos no muy buenos para la democracia, pero que son consecuencia en buena medida de lo que usted ha analizado sobre la globalización, ¿no? Sí, Que es el sí, tema, no, estos problemas de polarización y estos problemas, este empobrecimiento de las clases medias, que en Estados Unidos es muy evidente. exactamente. No, es Entonces, terrible lo que está pasando. Y lo poco que pagan a las enfermeras es también un escándalo. Porque una pregunta que tenemos que hacernos también es cómo va a ser el periodo de recupero, digamos, ¿no es cierto? Si hay, imagino que a un cierto punto la pandemia disminuye un poco, parece que eso ya está pasando, por lo menos en algunos lugares, y que por ahí entramos una normalidad parcial, pero que cambia la situación. Inglaterra ha hecho mucho mejor que Estados Unidos para asegurarse of the next época, de la época que va a está, ser donde hay mucho menos de eso, mucho menos pandemia, y que pero de todas maneras no podemos funcionar como funcionamos en el pasado, tenemos que cuidarnos mucho más. Entonces, yo encuentro que aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, han hecho un trabajo bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno, hay que decir, empezaron un poco tarde, pero lo hicieron muy bien. Entonces hay como una alerta también al futuro inmediato, ¿no es cierto? Para asegurarse de A, B, C, D, ¿sabes? Cada una de estas. Mm, yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos es mejor. La posibilidad de invertir lo que está invirtiendo, por ejemplo, Biden, que es una brutalidad de dinero comparado con lo que México puede hacer. Pero eso es excepcional, ¿eh? Y estamos muy impresionados que tuvo el coraje de hacerlo. Porque hay muchísimos elementos, especialmente los que están en una situación buena en términos de ingresos, que estaban horrorizados. Pero Biden realmente me impresionó en ese momento. Y claro, es un hombre que está al final de su vida, también es además un tipo generoso y la esposa es una maravilla de mujer, es una que enseña y ella sigue enseñando en una escuela de gente joven, ¿cómo se dice? ¿No? Secundaria. Um, me impresionó tanto, debo decir, Biden, ¿sabes? Biden como que uno no sabía cuál era su fortaleza, digamos, ¿no? Pero realmente estuvo muy bien ahí. Estoy segura que la esposa de él fue la que le dijo, hagámoslo radicalmente porque si no, no sirve para nada, ¿no? Hagámoslo. No, estamos muy contentos. Y como que Biden, ¿sabes? Biden siempre fue un tipo generoso, pero un poco siempre secundario, ¿sabes? A los presidentes con los cuales que todos lo querían tener a él como un candidato, digamos, ¿no? Entonces como que finalmente le tocó, me satisface, no es que sea un ángel, ¿sabes? Tampoco es brillante, pero como que se lo merecía. Eso me da mucha satisfacción.
Pero hay como un retorno al populismo, ¿eh? Yo ya me encontré en varias situaciones donde, porque es un populismo que uno se imagina, no como abusivo o qué sé yo, pero como que el pueblo tiene voz. A veces es como por lo menos en la lengua inglesa, hay una especie de shift en el sentido, the meaning Ujú. de lo que es populismo, ¿no? Entonces, eso me parece también interesante, porque, o sea, yo creo que estamos en un periodo de inestabilidad, varios tipos de inestabilidades, ¿no es cierto? Y una tiene que ver cómo manejamos estas sociedades complejas que tenemos en este momento, digamos, ¿no? Que por ahí hace 50 años no era tan complicado, era menos complicado. Entonces ahí realmente surgen toda una serie de issues, issues Sí, sí. que Temas. vamos a tener que repensarlos y ver, no sé, cómo, porque realmente yo creo que hemos vivido la decadencia de un sistema en estos últimos 20, 30 años. O sea, un sistema que funcionó razonablemente, pero después realmente empieza la caída. Y la caída incluye como un elemento, no el único, es un sistema financiero que empieza a acaparar, que no es la banca tradicional, que está ahí para servir a los ricos y a los pobres, ¿no? Porque es un negocio, pero este nuevo sistema financiero que es capaz de transformar casi cualquier cosa en una ventaja para ellos, una concentración extraordinaria, ¿no es cierto? Entonces, como que Pero, por Biden, ejemplo, ahora con la pandemia, ¿no están sufriendo esos sectores? Por ejemplo, en México, y muchos sectores están no, pero sufriendo. me refiero al sector financiero. En México, cuando se cae el Sector financiero, sí, consumo, sí, cuando se cae el empleo, sí. más de 1 billón de pesos de la banca que no están Sí, que no pueden colocar ese dinero. sí, En sí, México los bancos son internacionales, son de varios países. Bueno, en México hay un banco que se llama Banamex, que es Citicorp, y hay varios. Y esos bancos, como la gente no está comprando, el único crédito que más o menos hay, que la gente sí está todavía adquiriendo, pero muy poco, sí, es el crédito a la vivienda, para comprar vivienda, para la construcción. Pero ni siquiera ese es muy alto, se está cayendo. Entonces, como que la gente no está queriendo tomar riesgos, sí. entonces no toma créditos. Digo, yo no sé si eso está pasando en otras partes, en Estados Yo la Unidos. verdad es que no, en Estados Unidos hay tanta variabilidad, es un país tan enorme, con tantas subculturas distintas, que la verdad es que cuando uno piensa, cuando yo trabajo así sobre el sistema financiero, ese es un sistema, pero la verdad es que no necesariamente te indica qué es lo que está pasando a un nivel más, digamos, más del cotidiano, ¿no? Eso, la verdad es que, y no tenemos tan buena información tampoco sobre eso, porque es un país que no debería existir tan grande, ¿sabes? Yo siempre digo que Estados Unidos debería ser varios países, porque también es una concentración de poder, o sea, me problematiza mucho, ¿sabes? Para ir cerrando, ¿cuáles Sí. serían los temas que hoy deberíamos prestar atención los analistas, los sociólogos, los científicos sociales, en el marco de Bueno, lo que estamos? sí. Yo creo que hay dos niveles que necesitan más atención. Uno es el nivel del cotidiano para, para la pequeña ciudad, la gran ciudad, ciertos elementos rurales. O sea, hay que recuperar la importancia de cada pedazo de tierra que tenemos, ¿sabes?, en nuestros países. O sea, hay un abuso extraordinario en el caso de Estados Unidos, en el caso de América Central, de matar tierras, matar aguas, ¿no? Para extraer algo y después extraen y el resto se queda muerto. O sea, es escandaloso cómo las Américas han tratado a sus tierras, ¿no? A sus aguas y a sus tierras. Entonces, eso para mí es un tema muy importante, es un tema muy genérico también en un sentido, ¿no es cierto? Que realmente los europeos han sido mucho mejores en realmente cuidar
sus aguas, sus tierras, toda una serie de elementos, ¿no? Las Américas, yo me crecí en Argentina, ¿no? En Buenos Aires, o sea, una brutalidad así de cómo manejar, como que tienen tierras infinitas que no importa, las podemos ir matando porque no importan, ¿no es cierto? Eso es una cosa que nosotros, digamos, en todas las Américas tenemos. Eso es negativo, eso no se puede seguir haciendo, eso realmente es una cultura que hay que cambiarla y ya hemos destruido bastante, pero ahora tenemos instrumentalidades que nos permiten recuperar. Aguas muertas las podemos recuperar, ¿sabes? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay toda una serie de proyectos, y especialmente las nuevas generaciones, o sea, yo soy profesora, ¿no es cierto? Entonces, como que estoy en contacto continuo con los imaginarios y los proyectos que interesan a la gente joven, ¿no? Y mucho tiene que ver con la cuestión climática, la cuestión de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece que es un elemento importante que tenemos que apoyar, porque eso puede ir cambiando gradualmente algunas de las destrucciones, ¿no es cierto?, que hemos vivido, porque hay trabajo de recuperación. Yo creo que estamos en una época donde hemos destruido suficientemente que ahora el desafío mayor es recuperar, refortalecer, o sea, todo lo que es la naturaleza, ¿no? Es una manera de pensarlo. Yo no estoy hablando de las grandes empresas, estoy hablando de lo natural, la naturaleza. Yo creo que eso es importantísimo. Y yo veo en mis estudiantes, ¿no es cierto?, que son jóvenes, totalmente interesados están en esos temas. Ellos saben que aquí hay un proyecto grande y amplio que confrontar, ¿no? Eso me parece, y tiene que ver con recuperar tierras, recuperar aguas, recuperar aire de buena calidad. O sea, eso tenemos que hacerlo. Y eso sí, lo estamos viendo, ¿no? Está empezando eso. Bueno, en realidad hay tantas modalidades, ¿no es cierto? Y un aspecto, yo estoy parcialmente como tengo que estar, no puedo viajar fácilmente, ¿no? Dadas las restricciones y todo eso, pero estando aquí en Inglaterra, que en realidad, si vos te fijas en las listas de dónde hacen las cosas bien o mal, Inglaterra no sale muy alta, pero yo que estoy viviendo aquí me doy cuenta la diferencia en el manejo de las cosas, un manejo más gentil, un reconocimiento de lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, que en Estados Unidos, que en Nueva York, donde vivo, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, sí, Inglaterra es lejos de perfecta, pero es una diferencia, hay un esfuerzo por lo menos, claro, es un país muy chiquito comparado con Estados Unidos, pero yo creo que los europeos, al fin y al cabo, han tenido a través de varias épocas modalidades, yo creo, mejores que tenemos en las Américas. Yo creo que las Américas, que Europa lo ha manejado mejor que las Américas. Las Américas están entre los peores casos, ¿verdad? Sí, claro, estoy de acuerdo. Es que es increíble eso, ¿no? Mm. Y yo creo que algo ahí que importa es el poder de ciertos grandes actores, hay muchos, ¿no? Grandes actores en toda la área, que han existido por bastante tiempo, es decir, también en una época donde no pensábamos en todas estas cosas que nosotros estamos discutiendo, y que han tenido esa libertad, han acaparado libertades, ¿no es cierto?, para funcionar como querían, de una manera muy destructiva. Y eso no lo parás de pronto, eso sigue existiendo como una modalidad de manejar una empresa, tierras, etcétera, minerías, que no se va de un momento al otro. Hay una lucha que vamos a tener que seguir confrontando para ir eliminando algunos de estos abusos.
Yo creo que las Américas, yo creo que África también tiene problemas, pero África también es un continente que tiene muchísima pobreza y como que uno lo justifica un poco más que, ¿no? Sí, claro. Y no sé, tiene que haber una cultura y esa, si entras el elemento, así ahora yo por ser poco, si entras el elemento de la cultura, entra la Iglesia Católica, o sea, entran toda una serie de actores Eso. que nosotros también tenemos que respetar y qué sé yo, qué, ¿no? También es algo serio. Fue Sí, un sí. gran placer Igualmente. y hasta Muchísimas la gracias. próxima. Sí, hasta la próxima. Hasta Muchísimas gracias. luego.